Muy buenos días a todos. Para introducir un poco la charla de hoy en la que Antonio y yo pues, vamos a contaros bueno, un poco toda experiencia, algunos detalles del partnership que tenemos entre Kraken y el Atlético de Madrid. Yo creo que es importante quizás, para daros un poco de contexto, ¿no? que os cuente un poco sobre la situación de Kraken en España, ¿no? Y Kraken, para que lo tengáis todos un poco a nivel contextual, es uno de los exchanges más longevos del mercado. Acabamos de cumplir 14 años y desde muy al principio tenemos implantación en Europa, en España. Si bien es verdad que inicialmente prácticamente todo por decirlo de alguna manera, el marketing que hacía Kraken era muy orgánico, ¿vale? Es decir, no tuvimos realmente una estrategia como muy activa a nivel de marketing. En concreto en Europa y en España, en el año 2023 nos sacamos el registro ante Banco de España y yo creo que a partir de ese año 2023 sí que hay un cambio, ¿no? Por un lado, pues empezamos a adaptar mucho más el producto al cliente local y demás, y luego sobre todo eso abre la puerta, ¿no? A empezar a hacer acciones de marketing a mucha más escala. Y a partir de ese año es cuando empezamos a reflexionar, ¿no? sobre cómo podíamos de alguna manera llegar al siguiente nivel y llegar a un público que de manera orgánica pues, nos costaba quizás más, ¿no? Y bueno, quería compartir un poco la reflexión, ¿no? Hay veces que me hacen muchas preguntas, ¿no? De por qué, ¿no? Es decir, por qué una compañía como Kraken pues, decide asociarse con un club de fútbol como el Atlético de Madrid. Al final, la reflexión fue que vimos que nuestro público objetivo, pues, había un match muy bueno, ¿no? Primero, entre público objetivo de Kraken y bueno, pues, gente aficionados del deporte en general, y en prácticamente todos los países del mundo pues, salía el fútbol en primera o segunda posición. Y bueno, esto luego aterrizándolo a España, que de hecho fue si no recuerdo mal, fue el primer patrocinio y el más relevante, ¿no? Bueno, al final hicimos como una lista de, oye, lista un poco de con quién nos gustaría asociar la marca de Kraken y bueno, lo que nos vino es, oye, alguien que esté como muy vinculado con nosotros a nivel de valores, ¿no? Entonces estábamos de alguna manera, hicimos la lista, ¿no? Primero, pues buscábamos un club con historia, ¿no? Un poco pues, el paralelismo de Kraken, que es como uno de los clubs con uno de los exchanges con más historia, ¿no? Y más longevos, como hemos dicho. Y luego, pues aspectos como estos valores, ¿no? Pues de resiliencia, de cultura de esfuerzo, una comunidad muy fuerte, ¿no? Entonces, al final, haces un poco la lista y te sale el Atlético de Madrid, ¿no? y no os penséis que en ese momento pues ya está, se acabó y ya cerramos y firmamos y empezamos, ¿no? Yo creo que en ese momento es cuando empieza un poco la fase de cortejo quizás, ¿no? Y el acercamiento. Y creo que es interesante, Antonio, a lo mejor que nos contéis, porque a lo mejor lo que la gente no sabe es que vosotros tenéis seguramente pues, un proceso parecido, ¿no? Y a lo mejor es interesante que cuentes como desde la perspectiva del Atlético de Madrid, pues cuál fue la reflexión, cuáles fueron los pasos y por qué decidisteis, ¿no? el asociaros con Kraken. Sí, buenos días a todos. Yo creo que si hay algún aficionado al Atlético de Madrid sabe que habíamos tenido una mala experiencia antes con este sector, con nuestro frontal de la camiseta. Entonces, en ese momento, al final, tuvimos que plantear qué hacemos, ¿no? Era un sector que nosotros veíamos que invertía mucho en patrocinio y queríamos que tenía sentido un patrocinio con una marca de este tipo, ¿no? Entonces ahí, junto a la parte estrategia y la parte venta, estuvimos un poco buscando cuáles son aquellos actores principales, ¿no? Que podían entrar a nivel de patrocinio. Al final nosotros lo que buscamos son partners, eso suena muy bien, pero es verdad, buscamos gente con la que trabajamos y compartamos muchos valores, no solo que nos paguen el patrocinio como tal. Y ahí vimos a Kraken, ¿no? Lo que tú has dicho, Kraken es una de las primeras empresas que tienen permiso en Europa y en España, tenía ya un histórico de patrocinio, había estado con la Fórmula 1, iba a entrar en otros clubes de fútbol que teníamos contacto con ellos y entonces en ese aspecto pues decidimos que era una muy buena opción, ¿no? Que ya estábamos un poco curados de espanto de lo que venía y queríamos un poco de verdad un partner sólido en este sector y creo que, bueno, después de un año, ahora hablaremos un poco de eso, pero después de un año creo que ha sido un éxito, ¿no? el trabajo conjunto que estamos haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a nivel, un poco hablando de esto, ¿no? Siguiendo el hilo de lo que decías, un poco los resultados, creo que es interesante compartir, ¿no? Algunos resultados que hemos visto, de nuevo, en la primera temporada, es que es un espacio de tiempo muy, muy corto, ¿no? Nosotros, o sea, lo que puedo compartir yo desde mi punto de vista,
Primero también, bueno, Kraken a nivel global, Kraken, o sea, España para Kraken ahora mismo está entre los 10 mercados más importantes, ¿vale? Y creo que en el último año es de los 3 que está creciendo más en Europa, ¿no? De ahí, obviamente, pues hay una parte importante que yo creo que el patrocinio que hemos hecho en Atlético de Madrid, la visibilidad que nos ha dado este partnership, pues claramente está ayudando muchísimo. Yo creo que en la temporada 1 el objetivo principal, ¿no? Es decir, siempre tienes como luego subobjetivos, pero el primer objetivo era un objetivo de notoriedad, de awareness, ¿no? ¿Cómo aterrizamos eso a la medición? Que a la gente a veces le gusta, oye, pero ¿y esto cómo lo medís, no? Yo creo que una de las mediciones que se hicieron era, oye, a principio de temporada hicimos bastantes estudios y demás de cuánta gente conoce Kraken, sabe qué es Kraken, sabe qué ofrece Kraken, ¿no? Tanto entre hinchas del Atleti como entre público general en España, ¿no? Y más o menos nos salían, estaba pues algo por encima del 20%, creo que estaba, no sé si era el 22, 23%, ¿no? Y lo que hemos visto es que después de una temporada en la que ahora hablaremos de cosas que hemos ido haciendo, eso se ha prácticamente duplicado, creo que está ahora algo por debajo del 50, no sé si es el 45 o algo así, lo cual, bueno, el duplicar, ¿no? El conocimiento de marca, la notoriedad, este awareness, yo creo que como titular es un resultado muy, muy bueno, ¿no? Y la parte a mí que creo que es interesante que conozcáis es un poco cómo lo hemos hecho, ¿no? Es decir, qué cosas hemos hecho. Yo creo que, para enunciarlo un poco y luego me gustaría conocer tu opinión, creo que hay como dos alternativas simplificándolo, ¿no? Hay una alternativa que es simplemente, pues, oye, soy patrocino al equipo, pongo mi marca en tu camiseta, en la señalética del estadio y ya está, ¿no? Que yo creo que, de hecho, la mayoría de patrocinios que yo he visto van por allí. Y luego está el otro extremo, que es hacia donde hemos intentado ir, que es, oye, ¿cómo podemos maximizar y aprovechar al máximo este altavoz, este alcance global que tiene el Atlético de Madrid para intentar de alguna manera pues, sacar el máximo provecho a este patrocinio, ¿no? Y si quieres, luego también te diré yo a lo mejor cuáles han sido mis activaciones. Hemos hecho muchas activaciones, hemos hecho muchas cosas en la primera temporada. No sé, dame tú un poco tu visión de cómo has visto tú los resultados, sí, qué activaciones yo creo que, crees. lo primero que dices es, nosotros cuando empezamos a vender un patrocinio, una cosa que intentamos hacer siempre es un poco de consultoría, ¿no? Un poco con la marca para ver cuáles son sus objetivos y cuáles son los activos que podemos incorporar para esos objetivos, ¿no? Y el primero era la awareness, tú mismo lo has dicho, por eso fue pues, la posibilidad de salir en la manga o de tener el logo en la manga del equipo. Además, lo bueno que tiene la manga es que es una de las 3 únicas marcas que tiene visibilidad en Champions League, ¿vale? Al final la Champions League te da también una visibilidad muy grande y aparte lo que tú dices, todos los activos de campo, ¿no? que podemos tener, el LED, el Adnet Goal, que es lo que está detrás de la portería, que también tiene mucha visibilidad, ¿no? Por una parte, utilizamos esa parte de visibilidad y la ganamos con este tipo de activos, y por otra parte es un poco cómo damos a conocer también Kraken, ¿no? Y ahí es donde también trabajamos un poco toda la parte digital. Al final nosotros tenemos 19 partidos en Liga más 6 en Champions, en casa, por ejemplo. Eso hace que luego tienes que trabajar la parte digital de puedes activar día a día, ¿no? Creo que eso es súper importante y los clubes de fútbol, y bueno, y más en este sector, los clubes de fútbol cómo vamos a activar a nivel digital. Bueno, no solo eso, también la actividad en el estadio, ¿no? Creo que el Kit Stain, que es, no sé si lo contarás un poco más ahora, pero es una de las grandes activaciones que hemos tenido este año, creo que funcionó muy bien, fue en el partido contra el Derby el año pasado y creo que es una de las grandes activaciones que hemos tenido en el estadio y que hacen que la gente también se sienta partícipe de los patrocinios, ¿no? 100%. Bueno, de hecho, yo iba a hablar de la misma activación. Ha habido varias, pero quizás esta fue la que tuvo mayor notoriedad, tanto a nivel presencial. Yo, de hecho, tuve la suerte de estar el día del... Bueno, fue todo un fin de semana, ¿no? O sea, fue una activación que, no sé si la habéis visto, tuvo muchísima repercusión en redes sociales. Yo creo que tuvo como millones de impactos, visitas. Y básicamente lo que hicimos fue pues, traer un camión que estaba, pues, obviamente, con todo empapelado de Kraken y demás, y pasearlo por los días previos al partido, pasearlo por todo Madrid, y básicamente pues, se paraba durante unas horas en un espacio y cualquiera que hiciese una línea pues, podía cambiar la camiseta que llevase puesta por el kit oficial o la equipación oficial del Atlético de Madrid, ¿no? Y eso se hizo durante varios días alrededor de Madrid, en distintos sitios, que incluso en redes sociales pues, la gente iba avisando de dónde se veía el camión y demás.
Y luego el día del partido pues pusimos este camión, ¿no? a las afueras del estadio y bueno, recuerdo que había yo estuve un par de horas antes y había Increíble, la una cola verdad. espectacular y la gente pues obviamente pues súper encantada con la activación en Totalmente, sí. sí bueno, y durante todo ese tiempo pues obviamente hicimos, mientras la gente esperaba, pues una oportunidad para conectar con todo ese público que estaba esperando a recibir la equipación del Atleti. Yo creo que esa fue muy interesante y luego también hemos hecho también muchas, en el ámbito digital que comentabas tú, ¿no? Hemos hecho también cosas con los jugadores, en redes, ¿no? Es decir, muchas cosas que yo creo que al final, bueno, hay pocos embajadores de marca mejor que pues, jugadores del primer nivel como los que tiene el Atleti, que están interactuando con productos de Kraken y dándole visibilidad pues, a un público, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? Alguien que ya esté en cripto, que ya lleve pues, mucho tiempo en cripto, pues ya nos conoce, ya conoce Kraken, ya sabe qué hacemos, pero hay un público al que el Atlético de Madrid tiene alcance, que quizás nosotros no tenemos ese alcance orgánico, bueno, que claramente nos habéis ayudado a eso, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final, si nos ponemos un poco a nivel de datos, el patrocinio el primer año de Kraken ha generado 140 millones de euros de lo que llamamos media value, de retorno publicitario. Si tú fueras al mercado y en la exposición esa tendrías que pagarla, ¿no? A nivel de redes sociales, más de 3.200 millones de impresiones, 180 millones de engagement de publicaciones con respecto a Kraken. Creo que al final, en ese aspecto, el exposure, el awareness que ha generado Kraken es muy grande, ¿no? Y es un poco los datos que tú dices, ¿no? Kraken junto con Red Bull son las dos marcas nuevas de Atlético de Madrid que más repercusión tienen. Casi un 45-50% de la afición al Atlético de Madrid reconoce a Kraken como patrocinador. Que no parece mucho, pero si luego lo analizamos, tú ves una marca como Nike o como Mau, que lleva muchísimos años y están en un 80%. O sea, al final es un crecimiento muy, muy grande, ¿no? Y al final no solo eso, sino que el aficionado al Atlético de Madrid también tiene interés, ¿no? en invertir, ¿no? Al final, haciendo estudios de marca que hacemos generalmente todos los años, vemos que casi el 40% de los accionistas del Atlético de Madrid tienen productos de inversión, ¿no? Más de un 20% tiene cripto, pero otro 20 y tantos por ciento tiene interés en cripto. Al final, creemos que también como va con la sociedad vamos avanzando y al final es lo que dice que es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y cómo la afición al Atlético de Madrid, el conocimiento hace también que el interés aumente, ¿no? Al 100%. final, yo creo que es un poco después de esta primera temporada, es ver cómo avanzamos en esta segunda temporada y cómo avanzamos con el patrocinio, ¿no? Sí, yo de cara un poco, ¿no? La segunda temporada, ¿no? Obviamente se ha abierto pues, un espacio de nuevo de reflexión y de ver cómo podemos dar un paso más allá, ¿no? Yo creo que la visión un poco de Kraken es construyendo. Has dado dos datos que son muy interesantes, ¿no? Creo que has dicho no sé si es 23% de 22. aficionados del Atlético que ya, o sea, que declaran que pues, han comprado Bitcoin o criptomonedas, ¿no? Y luego hay un veintitantos más que declaran que tienen interés y que es algo bueno, que lo tienen en mente, pero que aún no han dado el paso, ¿no? Y a raíz un poco de, juntando estos dos números, el foco de la segunda temporada, ¿no? Es decir, más allá de continuar construyendo en esta notoriedad de marca y llegar a más gente, yo creo que es justamente en cubrir este gap, ¿no? Yo creo que al final lo que nos estamos enfocando mucho es, oye, a partir de un poco de los pilares pues de la confianza, la seguridad, la aportación de valor a largo plazo, ¿cómo podemos, quizás haciendo cosas más desde el punto de la educación, de alguna manera, pues a toda esa gente que tiene curiosidad, ¿no? O que tiene la intención, pero que hay algo que les frena todavía, ¿no? Que en muchas ocasiones pues, es desconocimiento, miedo, ¿no? Se escuchan muchas cosas. ¿Cómo podemos de alguna manera dar ese punto de educación, entre comillas, ¿no? Porque al final nosotros desde Kraken claramente tenemos un convencimiento de que añadir Bitcoin en una cartera diversificada es una muy buena idea. Entonces es, oye, ¿cómo cubrimos este gap y cómo hacemos pues, que más aficionados del Atleti pues, se sientan cómodos en dar ese paso, ¿no? Totalmente. Yo creo que aquí el equipo de activación del club, un poco lo que hemos hablado al principio, el equipo de venta, consultoría, para ver cuáles son los activos más asociados. En este caso, el equipo de activación trabaja mucho con Kraken, en este caso, para ver cuáles son los mejores procesos para generar esa educación, ¿no? Yo creo, y tú lo has dicho antes, utilizar los jugadores siempre hace que todo sea más fácil, ¿no? El contenido digital hace que me llegue a todas partes de una manera muy fácil y cómo vamos a llevar a cabo todas esas acciones, ¿no? A lo largo de esta temporada, siguiendo con el awareness, que creo que es súper importante seguir con ese crecimiento en el nivel de awareness, pero cómo vamos a activar tanto online como offline, ¿no? Una nueva activación disruptiva como la del Kit Exchange en el estadio, en los grandes partidos. Creo que es un poco el modelo a seguir para ir
enseñando a la gente, también educando, ¿no?, para todo este mundo. Sí. Bueno, estaos atentos porque igual que yo creo que el año pasado pues tuvimos el Kit Exchange, este año habrá, no sé si las mismas, algunas las repetiremos. Habrá cosas. Habrá cosas, estamos ya empezando a dibujar un poco toda la estrategia del año, ya hemos empezado a hacer algunas cositas, pero bueno, estaos atentos a redes sociales del Atlético. Sí, de hecho ya estamos activando, por ejemplo, una cosa que es el adivina el resultado, que es un poco, encaja mucho y cómo se puede... También a nivel de sorteos es muy importante cómo involucramos de la manera al fan, y los sorteos pues al final es la manera más sencilla, ¿no?, para que vayan entrando en esta dinámica, ¿no? Sí, bueno, y hablando de sorteos, ya que me has dejado el balón botando, ¿no? Ya estamos al final de esta charla, espero que la hayáis disfrutado y voy a anunciar, no sé si habéis participado durante estos 2 días hemos estado proyectando unos QRs, ¿no?, y estábamos anunciando, bueno, pues un premio, 2 premios de hecho, hay 2 ganadores, ¿no? Hay un primer premio que son 2 entradas VIP para, si no recuerdo mal, es para el partido Atlético Valencia, no puede ser que me bailen, pero bueno, para un partido, y la oportunidad de conocer a los jugadores, que bueno, es una pasada, yo no lo he hecho nunca, así que a ver si sale mi nombre por casualidad. Y luego un segundo premio que son 4 entradas generales, o sea que te puedes ir con tu grupo de amigos, ¿no?, para otro partido del Atleti, así que nada, me han apuntado aquí los nombres, no sé si justamente va a dar la casualidad de que estéis entre el público, si no, pues obviamente os enviaremos un correo. A ver. El ganador del primer premio, que he dicho que serán las 2 entradas VIP para un partido del Atleti y la oportunidad de conocer a los jugadores, es para Sabrina Bonini. Y el segundo ganador de las 4 entradas generales es para Julián Jantes. Un fuerte aplauso para ellos. ¿Están por aquí por casualidad? No están aquí. Bueno. ¿Eres Julián? A ver, el DNI. Bueno, pues obviamente les enviaremos un correo dándoles las buenas noticias. Espero que no sean del Madrid. No, bromas aparte. Espero que disfruten mucho de la experiencia. Espero que hayáis disfrutado. Hemos dado algunos datos que yo creo que son interesantes de esta patrocinio. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias.